¿Qué tal, Cyclos? ¿Cómo están? Hoy, en un video más de reaccionando a... Vamos a reaccionar a cómo son los videojuegos para alguien que no juega videojuegos, de Alex Baena. Así que vamos allá. En los últimos años ha surgido una corriente de videoensayos en YouTube cuya premisa se puede resumir en cómo son los videojuegos para alguien que no juega videojuegos. Ya sabes, cómo es Minecraft para alguien que no juega, cómo es Elden Ring para alguien que no juega, cómo es Hollow Knight para alguien que no juega. Ha quedado claro. Sin embargo, creo que este concepto todavía se puede llevar un paso más allá. Los juegos que acabo de citar se hicieron con un perfil de jugador experimentado en mente, y aunque siempre es divertido ver a un novato abocarse a las fauces de Elden Ring por primera vez, hoy voy a analizar otro tipo de juegos como lo son Shadow of the Colossus, Gris o Journey, tres obras maestras que, en palabras de sus propios autores, se crearon teniendo en cuenta a ese gran público que no juega videojuegos. A mí no se me había ocurrido un tema así, la verdad. Tenía tiempo que no pensaba eso. Está interesante saber cómo los ven los demás. Está interesante saber cómo lo ven las demás personas que no están acostumbradas a jugar seguido. La pregunta es evidente, por tanto, ¿serán capaces de cumplir este propósito con éxito? Eso es justo lo que vamos a averiguar y para ello, además de mi propio criterio, también he invitado a que prueben estos juegos personas que llevan sin tocar un mando desde la época del Tetris, allá por el Pleistoceno. No me enrollo más. Vamos a explorar videojuegos que fueron creados para personas que no juegan. Vamos a ver. Nunca he hecho nada siguiendo un documento de game design tradicional. En Shadow of the Colossus tenía en la cabeza una imagen que me parecía bastante chula, la de un chico montado a caballo en una pradera enorme. Estas palabras de Fumito Ueda, director de Shadow of the Colossus, condensan en un mismo párrafo tanto lo que mejor le define como diseñador como lo que más me gusta de su juego. Para él, lo más importante a la hora de crear algo nuevo es partir de imágenes que tengan un gran impacto visual. Y en Shadow of the Colossus, en especial el remake de 2018, nada tiene más fuerza visual que el mero hecho de cabalgar a lomos de agro por las vastas praderas de la Tierra Prohibida, lo cual... ¿Ustedes han jugado Shadow of the Colossus? Yo no, y me llama bastante la atención, pero creo que ese es exclusivo, ¿no? De PlayStation, me parece. Si te paras a pensarlo, tiene mucho mérito. La frondosidad de los bosques, los sinuosos caminos en lo alto de un precipicio o el césped renderizando poco a poco incapaz de seguirle el ritmo agro es todo lo que necesita Shadow of the Colossus para transmitir emociones. Las largas caminatas que hay entre coloso y coloso se prestan a meditar, algo que muy rara vez te permite hacer un videojuego de acción de este tipo, pues el aburrimiento de los jugadores es lo que más teme un diseñador. Por eso mismo en los juegos con jefes finales lo normal es poblar el escenario con cientos de enemigos más pequeñitos para que nos entretengamos por el camino. No obstante, Shadow of the Colossus no es un juego normal. En el año 2011, con motivo de la reedición en HD de Ico y Shadow of the Colossus, entrevistaron al propio Fumito Ueda junto a Keiichiro Toyama, una leyenda de la industria conocida por dirigir Silent Hill, Siren o Gravity Rush. Por aquel Nada más con Silent Hill ya sabes que es un pesado. Entonces, ambos directores se encontraban bajo el paraguas del mítico Japan Studio, y sería el propio Keiichiro Toyama quien aprovecharía la ocasión para rememorar una charla que tuvo con uno de sus jefes justo antes del lanzamiento original de Shadow of the Colossus, allá por octubre de 2005. Nuestro jefe nos preguntó educadamente cómo iba el desarrollo. Le dije, tiene jefes finales increíbles, aunque quitando las peleas contra ellos, no parece que haya ninguna parte del juego terminada. Esta anécdota cobra aún más sentido si viajamos hasta otra entrevista que data del 2004, donde Fumito Ueda confesó que se le hacía aburrido progresar en un juego a base de derrotar enemigos debiluchos. En sus propias palabras, mi imagen de un héroe es alguien que se enfrenta con valentía a un enemigo más fuerte que él, pensamiento que le llevó a incluir como único enemigo a los colosos que hoy conocemos. En pleno 2025, esta decisión todavía resultaría algo controvertida en más de un estudio. Sin ir más lejos, obras que llegaron más tarde, inspiradas por Shadow of the Colossus, no pudieron traicionar las convenciones del diseño tradicional e incluyeron por doquier a estos enemigos masilla, lo cual... ¿Ustedes qué piensan en ese sentido? ¿Creen que sea muy aburrido pelear solo contra el jefe? Como completar demasiadas misiones o pasar demasiado tiempo sin que haya algo a qué atacar. Yo creo que es muy difícil hacer un videojuego así.
Si ustedes han probado Shadow of the Colossus, comenten qué tal está. ¿Qué les parece? No diría que es mejor ni peor, simplemente es otra forma de diseñar. En lo que respecta a Shadow of the Colossus, recuerdo como entre 2005 y 2006 las revistas se deshacían en halagos a lo largo de primeras impresiones, reportajes y, por supuesto, análisis. Aún así, los medios coincidieron en que su escasa duración, junto con lo vacío que se sentía su mundo, desprovisto de todo lo que no fuese un coloso, merecía ser penalizado. A mi juicio, dos características que con las nuevas perspectivas que brinda el paso del tiempo han terminado siendo una virtud. Pero no nos desviemos más del objetivo del vídeo. Ya hemos visto que Shadow of the Colossus sustrae todos los elementos aparentemente innecesarios y se queda con lo esencial. ¿Es esto suficiente para considerarlo una buena puerta de entrada a los videojuegos? ¿Qué tal? Son las 12 menos cuarto. No sé, a mí me parece difícil. Más actualmente, ¿no? Con tan poca retención. Sí me parece que es mucho. Sí me parece que es muy difícil que atraiga a un público como grande, incluso aunque no haya probado otros videojuegos. Me parece difícil. Y voy de camino a lo que sería ya el último coloso. Después de todas estas horas, la verdad es que diría que no es un buen juego para gente que no suele jugar. O sea, no diría que es un videojuego para personas que no sean jugadores, pero sí que diría que es un gran juego para aquellos que a lo mejor han jugado en el pasado y se han desenganchado del hobby o buscan algo diferente, algo original. Creo que si alguien no sabe a qué jugar y nota cierta apatía hacia los videojuegos, Shadow of the Colossus es el juego al que debería de jugar para volverse a enamorar. El motivo principal por el cual considero que Shadow of the Colossus no sería el juego perfecto para alguien que no juega es la cámara. Navegar por un espacio en 3 dimensiones mientras tienes que lidiar con una cámara que, para qué mentir, no lo pone todo de su parte, puede resultar una experiencia frustrante. A mí creo que una de las cosas que creo que hicimos muy bien en Gris es en hacer un juego para un público más amplio, ¿no? De que me ha escrito mucha gente siempre de esto, de que no había jugado nunca o que había jugado de forma muy residual y que Gris le había reenganchado. Gris. Escuché de este juego, pero no lo jugué y no sé nada de él prácticamente. Sé que es como bastante, no sé si decirle psicológico o emocional. Algo por el estilo, ¿no? Si ustedes lo han jugado, comenten qué piensan. Y qué piensan antes de que diga si es un buen juego para principiantes o para un público general. Yo creo que para enganchar a alguien sí necesitas como más acción, pero no lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Gris es un juego desarrollado en Barcelona y, a diferencia del anterior juego, es en 2 dimensiones, por lo que la cámara no es un problema. En esta ocasión, todo el gameplay que veas de fondo no es mío, sino de alguien que lleva sin sujetar un mando desde el Alex Kit, o dicho en otras palabras, quien está jugando es mi madre. Ella y los videojuegos son como el agua y el aceite, así que agradezco que se prestase a jugar a Gris durante 1 hora y cuarto más o menos. Para que te hagas una idea rápida, comparé este tiempo con la partida de Alex el Capo y he visto que llegó al mismo sitio que ella en apenas 25 minutos. Como es lógico, esto se debe a que para un jugador veterano como él, los puzzles que plantea el juego y la mecánica principal de salto es algo rutinario. En cambio, para mi madre todo era nuevo con la dificultad que eso conlleva. Con el paso de los años, jugadores y diseñadores nos hemos puesto de acuerdo para crear un lenguaje común en los videojuegos. Sin que nadie nos lo diga, sabemos que los barriles rojos explotan o que el color amarillo marca el camino. Mientras que para alguien que no juega, por muy evidente que pueda parecer, es bastante no existe. intuitivo. La intuición es la capacidad para comprender las cosas al instante, normalmente fruto de la experiencia. Por suerte, Gris está diseñado de tal forma que incluso sin tener experiencia nunca puedes morir, por lo que el miedo a fallar se esfuma pronto y la frustración de tener que repetir el mismo nivel una y otra vez no forma parte de la experiencia. Sí. Una de las primeras cosas... Ese sí me parece un gran punto, que no puedas morir, ¿no? Y que no cause frustración.
que comentó mi madre fue que el juego parecía como estar recorriendo una obra de arte, y me sorprendió cómo se fijó enseguida en el detalle de las florecillas cuando pasas por encima de ellas y sueltan algunos pétalos. Asimismo, también me preguntaba cosas como por qué vibraba el mando en ciertas situaciones y si se podía saltar o no por ciertos lugares. Relacionado con esto último, lo más curioso fue ver cómo a medida que aprendí a calcular mejor los saltos, pasó de culpar al juego con frases como el personaje ha saltado solo, a frases que denotaban más autoconciencia como uy, parece que no le he dado bien a saltar. En general me limité a observar y solo intervine cuando notaba que se había atascado o el diseño del juego no me parecía lo suficientemente claro para alguien que nunca ha jugado. Y aquí es donde reside esa gran diferencia de minutos respecto al gameplay de Alex el Capo. Gris plantea más de una situación que un jugador curtido puede resolver de un vistazo, es decir, por intuición. Mientras que para alguien novato ese mismo puzzle puede llegar a suponer horas de dar vueltas en círculos. Por ejemplo, desde el primer momento tuve claro lo que había que hacer en este nivel que ahora ves en pantalla. Aún así dejé que explorase la sala de arriba abajo para ver si a ella también se le ocurría la solución. Cuando ya no supo qué más probar y me pidió ayuda, le sugerí romper las cabezas. A lo cual me preguntó, ¿por qué sabes que hay que romper cosas? Cabe destacar que yo tampoco había jugado antes a Gris, pero me resultaba muy evidente cómo el propio juego nos había enseñado a usar cierta habilidad sobre las superficies más resquebrajadas, la misma habilidad que nos había llevado hasta esa sala en primer lugar. De todas formas, esta respuesta más propia de una clase de diseño no es la que pensé en el momento. Lo que dije fue que sabía que había que romper cosas porque la protagonista parecía estar llena de ira, a lo cual me contestó, claro, hay que explotar y soltar las emociones. Este momento comentando lo que estábamos viviendo dentro del juego me pareció mágico. Tengo muy buenos recuerdos jugando a la consola con mi hermana, con mis primas o con mi padre. En cambio, con mi madre es algo que nunca había hecho a lo largo de mi vida. Y gracias a Gris, ahora podré atesorar esta bonita experiencia. Por lo tanto, considero que Gris es un punto de entrada idóneo para alguien que nunca ha jugado a videojuegos. Es relajante, es corto y aprendes rápido a navegar por su lienzo. De hecho, mi frase favorita de todas las que dijo mi madre a lo largo de su partida fue en relación a la habilidad con la que había que romper cosas. Cito textualmente: tengo que aprender que cada poder que te dan lo vas a usar muchísimo. Nada más que añadir. Sigamos La verdad que la entendió bastante bien. Para ser su primer juego, por así decirlo. con el viaje. Si tuviese The Journey. Tampoco lo he jugado. Y de este sí no sé nada. No había escuchado tampoco. que ponerle un pero a Gris serían sus tutoriales. Te dicen cosas como mantén pulsado el R2 y ya con eso te apañas, aunque tengas que estar 5 minutos dándole vueltas al mando hasta averiguar de qué botón se trata. Afortunadamente en Journey te muestran un esquema del mando en pantalla y te señalan en él qué botones o acciones has de realizar, lo cual es muy... Eso está muy bien pensado, ¿no? Para el jugador muy nuevo que acaba de empezar. Por lo regular se suelen decir nada más pulsa tal botón, ¿no? Pero no te lo suelen indicar como se muestra acá. Dan por hecho que ya sabes cuál es, por lo regular. Muy práctico para alguien novato, como por ejemplo la persona que invité a probar Journey, la cual nunca había tocado un videojuego. Y no, esta vez no es mi madre. Es mi tía. Journey salió originalmente en 2012 para la PlayStation 3 e hizo uso del sistema de movimiento Six Axis. Este sistema similar al mando de la Wii hace las veces de joystick derecho y te permite controlar la cámara moviendo las manos de una forma poco práctica pero bastante intuitiva si nunca has jugado. De hecho, hasta que mi tía se acostumbró a mover la cámara con el joystick, este sensor de movimiento le vino muy bien para observar el entorno, con una calma impropia de un jugador, por cierto. Journey cuenta con la que, en mi opinión, es una de las mejores introducciones de la historia en cuanto a diseño de niveles se refiere. Con el protagonista sentado sobre la arena, el juego nos enseña a orbitar la cámara a su alrededor y, si todo va bien, el diseño de las dunas nos guiará hacia la que tiene unos estandartes mecidos por el viento. Una vez arriba, el plano se abrirá y se nos mostrará una enorme montaña en el horizonte, nuestro objetivo final. Esta introducción funcionó a las mil maravillas conmigo cuando completé Journey hace más de una década y ha vuelto a funcionar igual de bien ahora con mi tía. Cuando giró la cámara y vio la duna con los estandartes, dijo algo como voy a ir hacia aquella colina que hay una cosa, y para allá que se fue. Si este juego lo hubiese diseñado Rockstar o Ubisoft, la intro luciría de la siguiente manera.
Por suerte, That Game Company quería hacer algo diferente. Debido a su accesibilidad emocional, nuestros juegos están pensados para que los juegue una gama mucho más amplia de jugadores. Nuestro objetivo es hacer juegos para todo el mundo en lugar de para jugadores experimentados. Al igual que sucedía en Shadow of the Colossus, la navegación por un espacio en 3 dimensiones es súper complicada para alguien que no juega. Si además sumamos la acción de saltar, la cosa todavía se complica más, hasta el punto de que tras repetir el mismo salto varias veces sin éxito, mi tía tiró la toalla. En Journey saltar no es un poder ilimitado como en Gris. Llevamos una bufanda que en función de lo larga o corta que sea nos permite saltar más o menos veces, y para recargar este poder debemos pasar cerca de unos bichejos con forma de tela. Teniendo esto en Y realmente lo más complicado de empezar en los videojuegos creo que es el control, ¿no? Serían los controles, los botones. Saber para qué funciona cada botón. Más allá de las mecánicas, ¿no? Obviamente. Pero el conocer la manera en que lo vas a controlar, creo que es lo más complicado. Por decirlo, yo siempre he jugado en mando. Y cuando pasas a teclado, simplemente ese hecho ya te hace sentir un poco diferente, ¿sabes? Aunque sepas para qué sirve cada botón, no es la misma posición de las manos. Y pues eso genera un cambio. Y puede que no te acostumbres tan fácil, aunque tengas experiencia jugando. cuenta, si volvemos al salto que le hizo tirar la toalla, veremos que tiene un problema muy evidente. Cada vez que lo fallas te toca ir andando hasta un grupo de bichejos que se encuentra en la otra punta del nivel. Pues menudo diseño, pensé. El juego no tardó en cerrarme la boca. Mi tía siguió jugando y cuando desbloqueó la segunda habilidad, que consiste en llamar a estos bichejos para que te ayuden a volar, resulta que en el salto donde había tirado la toalla apenas unos minutos antes, apareció un grupo nuevo de bichejos y pudo completarlo sin un ápice de frustración esta vez. Pasan los años y Journey sigue sorprendiéndome con su diseño. Es alucinante. No por nada, en su momento Journey se convirtió en el juego digital más vendido de la tienda de PlayStation Network, y entre todas esas copias estaba la mía. Aunque por desgracia, cuando empecé a leer en los foros las opiniones del resto de jugadores, no pude evitar sentirme un poco decepcionado. La experiencia... Me parece curioso que haya sido de los más vendidos. Porque pensarías que la mayoría de jugadores que tienen una consola son experimentados, ¿no? O que juegan cierto tipo de juegos. Ya saben, el clásico FIFA y Call of Duty. Pero es curioso que hayan probado este juego y haya sido el más vendido de todos. Casi catártica que muchos decían haber vivido no podía estar más alejada de la mía. Para mí, Journey había sido un juego más. En aquella época devoraba con ansia todo juego que se cruzase en mi camino. Sin embargo, admito que todavía estaba empezando a desarrollar mi sensibilidad artística. Y quiero explicar esto bien. Pongamos el caso de alguien que no es capaz de ver el color verde. Podrás describirlo de 1000 maneras distintas que dará igual. Esa persona nunca podrá saber qué se siente al ver este color. Algo así es lo que me sucedió con Journey. Me costaba ver otros colores dentro de una paleta que hasta entonces había estado dominada por los AAA. O así sería hasta que sucedió la catarsis. Es otra persona. Sí. Ah, Pero mira, ves, está yendo a por lo blanco. sí, yo también. ¿En serio? ¿Esto es así? Sí, yo creo que... Nos saludamos. ¡Oh! Sí. ¡Mira! Nos hemos cruzado, que se ha llevado mis poderes. No. No, pero no te los quita, no te los quita. Ay, qué gracia. Journey cuenta con un modo multijugador invisible, lo cual quiere decir que en cualquier momento otro jugador puede coincidir en tu partida. Además está diseñado de tal forma que no se fomenta la competición, sino la cooperación. Fue muy emocionante ver cómo entre mi tía y un desconocido que pasaba por allí completaron juntos el puente que tenían que cruzar. Y esto es algo que me ha hecho valorar más lo que sentí con Journey años atrás, durante una de mis etapas más competitivas, precisamente. El juego me hizo dejar atrás
todo eso y me centré en cooperar y compartir el viaje con los mismos jugadores que, en otro contexto, muy probablemente les hubiera insultado por fastidiarme la partida. Era un niño rata, ¿qué le voy a hacer? En definitiva, al igual que Gris, Journey también es un juego que recomiendo para iniciarte en el mundillo. Aunque si algo he aprendido mientras hacía este vídeo es que no importa demasiado el juego en cuestión, la mejor opción siempre será, con diferencia, sentarte a jugar con la persona que quieras introducir a este maravilloso hobby. Gracias por verme. El juego de Lego, lo recuerdo, me vino con el Xbox 360 creo. Y la verdad son divertidos. Me ha gustado mucho el video y siempre es curioso ver como la primera impresión de una persona, ¿no? En algo. Ya sea como en una película o esto que es más complicado, ¿no? Que se dé. Conocer a alguien que no juega hace mucho tiempo o que juega muy poco. Y me ha gustado bastante el video. Los voy a dejar en la descripción y me surgió la duda de preguntarles a qué edad ustedes empezaron a jugar. Y si quieren dejar en qué consola también, estaría bueno. Yo empecé por ahí de los 11 creo, que conocí los videojuegos. Un primo llevó su consola a la casa de mi abuela y ahí los conocí. Así que coméntame cómo los conociste tú. Espero que estés bien. Y nos vemos en el siguiente video, psychos. Chao. Suscríbanse, por cierto.